Soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros quizás de la ciudad más antigua del mundo, que es Lagash, Sumer. Le llaman la Venecia de Oriente Medio y domina el actual Irak hace pasa de 5.000 años. Os voy a hablar de ciudades antiquísimas como Uruk, Lagash, etcétera. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que como esta ciudad últimamente he estado viendo, no sé si en alguna ocasión yo creo que he hablado de Lagash, por lo menos he hablado de las excavaciones que se hicieron allí por los franceses en 1877, estoy segura que he hablado de ella, pero últimamente no me acuerdo qué universidad, si Pensilvania de Estados Unidos, han hecho una investigación con drones, porque resulta que esta ciudad era como Venecia, era una zona pantanosa, tenía como 4 focos, por decirlo de alguna forma, pero cada uno se dedicaba, como si dijéramos, a un sector de la economía. Uno eran artesanos de no sé qué tal, pero todos muy prósperos, ¿no? Pero al final todos generaban una sola cosa. Pero el problema es que, yo qué sé, lo mismo que si hoy vais a Palos de la Frontera o a Palos, porque no le gusta que le digan de la frontera en Huelva, de donde salió Colón, no hay mar, el mar está bastante lejos, pues aquí ocurre lo mismo. Era un puerto, tenía muchísimo tráfico, las mercancías iban a venir y hoy no solamente ese pantano se ha resecado, sino que no está seco y el puerto está a cientos de kilómetros. Ten en cuenta que estamos hablando de hace 5.000 años, lo cual dificulta la comprensión. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues yo solamente deciros una cosa, de las ciudades que voy a hablar son ciudades-estado de lo que es Mesopótamos, que dicen los griegos, que es entre el río Tigris y Éufrates, que es donde por primera vez se van a dar las ciudades, donde van a salir del neolítico y van a crear urbes y todo lo que comporta las ciudades. Bueno, en el caso de Lagash, yo no sé si habéis visitado el Prado, el Louvre. Ay, es que no me acuerdo cómo se llaman estas piezas. Bueno, pues hay bastantes piezas de Lagash en concreto allí, en piedra. Yo que hice escultura de piedra, por eso lo sé, que es diorita, que es una piedra muy dura, es muy bonita, negra, etcétera. Es una piedra preciosa. Bueno, Lagash, como la ciudad más antigua quizás de Mesopotamia, es un ejemplo de urbanismo basado en canales, como podría ser un Venecia. Y como os he dicho, esta Universidad de Pensilvania lo que ha hecho es con drones hacer, digamos, una especie de mapa gigante de dónde estaban los canales, donde se ha investigado, donde se han hecho catas, dónde estaban los templos, porque no había un solo templo, digamos, del cual dependieran los otros templos, sino que eran como diferentes templos de la ciudad y de los canales. Bueno, ahora mismo no hay nada más que como una especie de planicie donde los drones han sacado lo que eran. Tenía también un sigurat, en fin, pero al sigurat le fueron robando, como pasa siempre, le fueron robando esos ladrillos. Bueno, Lagash está a mitad camino entre los ríos Tigre y Eufrates al sureste, que era una zona próspera y que hacía que toda la. Vamos a ver, esta zona está a la derecha los Montes Sagros y a la izquierda, sureste estaba Arabia y estaba también Oriente Medio y después estaba por aquí, Anatolia, Anadolú, que dicen los turcos, que fue la zona del imperio hitita. Durante tiempo estas ciudades van a pasar a manos de uno u otro, yo qué sé, Sargón va a ser como Alejandro Magno, ese se va a hacer con todo, pero va a pasar por diferentes manos. Pero claro, las ciudades van a seguir teniendo espíritu Loki, que llaman el espíritu del lugar, ¿no? Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Lagash, que ahora os lo contaré, pues en una de las conquistas pasaron casi todos sus habitantes a cuchillo, por decirlo de alguna forma, y porque Sargón de Accad, me parece que perdonaba a los soldados, por ejemplo, a los prisioneros, y le ofrecía ser ejército para él y aceptaban. Depende de quién conquiste, el final es uno u otro, pero en una de estas conquistas fue muy cruenta y ya Lagash no levantó cabeza porque se cargaron por casi todos sus habitantes. Bueno, es una de las ciudades más importantes de la Mesopotamia porque además de eso florece. Hace más de
4.500 años. La vida del hombre, aproximadamente como la conocemos, es de 10.000 para acá, pero aproximadamente 5.000 para acá, 4.500 son las urbes. Lagash es el prototipo de ciudad-estado para el mundo antiguo, aunque es uno de los asentamientos más poderosos del imperio. No se sabe de su existencia hasta el siglo XIX, en que unos franceses no me acuerdo cómo se llama, es que estuve un día hablando de ellos. No sé si era un cónsul francés el que se aventura, porque claro, todo esto son zonas que bien por salinización de la tierra o porque se han retirado las aguas muchos cientos de kilómetros, pues son zonas desérticas y entonces desde hace miles de años no vive nadie, entonces es bastante complicado porque hay una cosa que se llaman los tel. Los tel son como cerros, como montecitos, los cuales que hay que quitar toneladas de tierra, y no todo el mundo tiene presupuesto ni paciencia para eso. Bueno, no es hasta que un equipo de arqueólogos franceses en 1877 excava y documenta el Británica, que se encuentran 50.000 tablillas de arcilla de escritura cuneiforme. Estas tablillas, en principio el sumerio tenía como 1.000 signos y había una escuela de la que os he hablado de escritura cuneiforme. Los niños tenían que ser niños con dinerillo, los metían allí y tardaban 12 años y después pasaban a ser escribas. Estos escribas eran funcionarios, iban, como diría yo, subiendo de categoría en función de cómo lo hacían, cómo mejoraban, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo deciros de ellos? Pues que si no llegaban tarde o no lo hacían bien, les da latigazo y que siempre son las familias pudientes las que hacían esto, ¿no? Pero lo que ocurre con el sumerio es que tiene 100.000 signos, por decirlo de alguna forma, y además son como fonemas aglutinantes, que eso también pasa hoy con el turco. Y entonces llegó un momento en que utilizaban el acadio, los mismos sumerios utilizaban el acadio y muchos otros pueblos como lengua franca. Bueno, hasta ahora es la fuente de conocimiento más grande que se tiene de Lagash. ¿Cómo era? Lagash de Biuma, no me acuerdo cómo se llamaba, el que ha sido nombrado, tiene como un sombrero redondo y es así chaparro. Ay, esto no me acuerdo. Y de la cultura que ahí se desarrolla milenios atrás. Es lo que sabemos, porque no sabemos otra cosa. Lagash fue una de las ciudades más pujantes y más antiguas del Medio Oriente. Hacia el tercer milenio antes de la era cristiana se incorporan las urbes mesopotámicas de Girsu, Nina, Urugasa y Erim. Mirad, casi todas estas urbes son producto o bien de las migraciones indoarias o bien de las migraciones semitas, yo qué sé, urrita, yo qué sé, todas las que había por esa zona. Los mitanos, los casitas. Y entonces, pues, unos tienen unas características, casi todos son nómadas, ¿no? Pero casi todos codician estas ciudades pujantes y muchas veces no es que la conquistan por la fuerza, sino sencillamente se van fascinando de la vida que llevan, de dejar el sedentarismo y ir a la ciudad, aprender un oficio y desarrollar ese oficio. Y entonces muchas veces digamos, esas ciudades cambian de mano, pero no tanto porque son conquistadas por la espada, como que estos nómadas acaban integrándose, hablando las mismas lenguas, poniendo a sus hijos los nombres de los lugares, etcétera, y llega un momento que eso pasó, me parece que con los mitanes, que aunque mantengan sus costumbres, están totalmente integrados. Bueno, es gobernada por monarcas independientes. Os he dicho que todas estas ciudades son ciudades-estado que en función de la época predominan más unas sobre las demás que otras. Y se identifican con un escudo. Eso es muy ario, este escudo. El escudo de un águila con cabeza de león y las alas extendidas. Eso se llama el Anzu o Anzu, que ese símbolo lo que representaba o sea, simbolizaba, era como el logo de la ciudad, era una divinidad menor, pero que tiraba fuego por la boca. En algunas regiones mesopotámicas se le considera un monstruo que controla a las bestias locales, al tiempo que puede respirar fuego y agua. ¡Uf, qué difícil, ¿no? En el territorio corresponde antiguamente, hay que tener en cuenta que Lagash, no sé si está durante 1.000 años, es muy próspera, ¿eh?
O sea, que nos creáis que fueron 5 minutos. Bueno, se encuentran yacimientos arqueológicos ricos en estelas, tablillas, arcilla, algunas veces piezas de cerámica. Muchas veces estas tablillas, yo he visto en Estambul y es que no te las acabas, ¿eh? Y lo que hacen, me parece que es echarle epoxi por encima, porque aunque han sido durante años preservadas, durante 5.000 años, muchas veces aunque estén bien las tablillas, al contacto con el aire se convierten en arena. Y entonces lo que hacen es fotografiarla, ver los escritos y echarle epoxid, es una resina. Bueno, se asume que Lagash fue un centro neurálgico para la política, el comercio, el arte y el desarrollo cultural, pero no había un templo central que regiera todas las ciudades bajo el régimen de Lagash. Al respecto, la antropóloga de la Universidad de Pensilvania, os lo he dicho, que se llama Emily Hammer, que ya he hablado de ella en otra ocasión, compara el acomodo a la ciudad de Venecia. Dice, cada sector de la ciudad desarrolló prácticas económicas distintivas en una isla pantanosa e individual. Bueno, a pesar del álgido desarrollo cultural, económico y político de Lagash, poco queda de la antigua, una pena, poco queda de la antigua ciudad mesopotámica, de alguna forma a causa de los conflictos, porque tuvo muchísimas conquistas y de los reinos vecinos que querían someterla, porque claro, siempre pasa incluso en la actualidad, y es que las zonas prósperas, ¿cómo se dice?, polarizan, ¿no? O sea, por ejemplo, en África ven la televisión española y ven una película y se creen que vivimos aquí todos, bueno, que se acaba el mundo de tanta prosperidad, que estamos los perros con longaniza. Después, esa gente viene para acá como puede y se da cuenta que hay muchísima marginación, parado, etcétera, etcétera. Bueno, si no muchísima hay. Y que no es oro todo lo que refulge. Bueno, a ellos le pasaba lo mismo, una ciudad próspera y la codiciaba mucha gente. Hacia el año 2450 de nuestra era, las luchas fronterizas con otras ciudades se hacen cada vez más violentas, dejando la ciudad totalmente ya debilitada, totalmente hecha polvo. Es así como el dirigente militar Sargón de Akkad, que era, os he dicho que es como Alejandro Magno, pero en versión Lagash, en versión Mesopotamia más bien, en el 2300 conquista Lagash y también conquista todas las ciudades de alrededor, porque Sargón de Akkad se hizo con todo. Se dice que arrasa la ciudad hasta el mar con matanzas masivas y pérdidas humanas de las que los locales ya nunca se recuperan, me lo creo. Luego destruye las demás ciudades que había intentado conquistar. Bueno, en total, que triunfa sobre 34 ciudades, por lo menos, que eran parecidas unas con otras, a más de 5.000 años, no sé qué puedo decir, de la destrucción. El equipo de la universidad que os he contado de Pensilvania lo que ha hecho ha sido poner drones para levantar un plano de lo que se ha digamos, excavado, de lo que está por excavar y de donde estaba cada cosa. Y entonces encuentran como lo que era la antigua traza de la ciudad de Lagash a partir de lo que era de lo que es la vista aérea, fotografías con drones que han utilizado. Bueno, y la imagen lo que pasa es que revelan que podría haber habido múltiples formas de evolución para tener en cuenta que al ser tantísimos años hay diferentes estratos. Para que Lagash fuera una ciudad de islas pantanosas, a medida que la ocupación humana, me imagino que irían ganando tierra, porque eso siempre que se acerca al humano a zonas pantanosas lo hacen. Aparte que son zonas también poco saludables. Y el cambio, me parece que hubo una sequía. El cambio ambiental remodeló el paisaje. Bueno, y con el material que los drones han aportado, lo que pasa es que el equipo de investigación descubre que los puertos están conectados, tenía como 4 focos, como a 20 kilómetros cada uno. Y estos puertos están conectados entre sí por el antiguo delta del Tigris, que ya no existe, porque todo eso se ha secado hace muchísimo. Así los habitantes y comerciantes podían transitar libremente cada distrito de Lagash, que eran 4, en barco. Lo más probable es que hubieran, como si dijéramos, puentes peatonales y
Todo esto lo han explicado en un artículo que se llama, de una revista que se llama el Journal Anthropological Archaeology. Lagash fue una ciudad con una planificación urbana innovadora totalmente para la época, muy moderna. Los puentes peatonales reducían las partes densamente habitadas de la ciudad antigua a 3 islas. Por ello, aunque eran distritos independientes unos de los otros, estaban articulados de tal modo que quedaban unidos, bueno, y Lagash, bueno, ha sido la ciudad perdida de Mesopotamia. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.